Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Momento de informaciones en impacto económico, información financiera en la pantalla de Telesur. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato revisamos las noticias más importantes para esta edición. Bolivia supera la exportación de su producto insignia, la quinoa, con un mercado marcado por la incursión de China, Haití y Colombia. En Economía 360 hablamos de Francia. Continúan las protestas en contra del aumento del diésel impulsado por el gobierno de Emmanuel Macron. Mientras tanto, el presidente galo anda de gira. Y el análisis hoy de nuestro expediente económico: Costa Rica impulsa una reforma fiscal con el rechazo de la ciudadanía de por medio. La huelga general, que ya cumple 2 meses, repudia la medida. ¿Qué tal? Con América Latina en perspectiva iniciamos esta edición de Impacto Económico. La dirección del Centro Internacional de la Quinoa en Bolivia dio buenas noticias sobre el resultado de las ventas del cereal en el mercado externo. Al cierre del mes de septiembre fueron exportados, escucha esta cifra, un total de 27.000 toneladas de quinoa, superando las 25.000 comercializadas en el mismo periodo del año 2017. El director del centro, Edgar Solís, prevé para diciembre sobrepasar las 30.000 toneladas, con un incremento del 10% con relación al año pasado. La tendencia para 2019 es superar ese monto con las incursiones en el mercado extranjero de China, Haití y Colombia, países que han mostrado interés en adquirir el alimento producido en Bolivia. De Bolivia pasamos al cono sur porque el impacto de la devaluación argentina, el gobierno de Macri debió modificar la asignación de las partidas y destinar otros 200.000 millones de pesos a pagar los servicios de la deuda en moneda extranjera con vencimiento este año 2018. El gobierno ejecutó un decreto para la ampliación de la pauta de gastos para el 2019 por un valor total de 412.752 millones de pesos, un aumento del 14,3% en el valor total de erogaciones del presente año. Mientras tanto, impulsa un brutal ajuste en las cuentas públicas para el 2019 y la firma de Mauricio Macri y de su jefe de gabinete, Marcos Peña, que han modificado las asignaciones presupuestarias de este año para otorgarle el pago de la deuda de 201.000 millones de pesos adicionales por encima de la partida que estaba prevista con una cotización mayorista de $1, que se disparó por encima de los 35 pesos. Por otra parte, los otros 211.000 millones se reparten ahora entre asignaciones de recursos a subsidios a la economía, transferencias a cajas previsionales provinciales y obras energéticas, así también como el área de transporte principalmente. Y bien, ahora le contamos que en Paraguay se desarrolla también, o se volvió, debo decir, a postergar el tratamiento a la ley que agrava las exportaciones a los granos de soya, maíz y el trigo. La discusión sobre la ley que establece impuestos a la soja en su estado natural, así como al maíz y el trigo, quedará retrasada para marzo de 2019, un plazo que fue solicitado al Senado por el Ministerio de Hacienda. Ya existe una normativa aprobada por el Congreso para aplicar un impuesto a los exportadores de soja desde el 22 de junio del año pasado, 2017, pero la misma no se ha aplicado. Una de las bancadas proponentes del proyecto, el Frente Guazú, asegura que no existe ningún impuesto a la exportación de soja y que los productores solo pagan un impuesto comercial y un IVA que equivale a 2,5%. También quedan para marzo de 2019 las discusiones sobre impuestos al tabaco, así como para bebidas alcohólicas y también las bebidas azucaradas. Ahora bien, mientras el actual gobierno colombiano se enfrasca en una reforma tributaria, la problemática de la precarización laboral en el sector juvenil se acrecienta. Un estudio de la ONG CUSO Internacional y el gobierno de Canadá señala que casi 3,2 millones de jóvenes colombianos pertenecientes a sectores económicos de bajo ingreso enfrentan condiciones de precarización laboral. El estudio contó con información de la gran encuesta integrada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística y tuvo en cuenta factores como ingresos, estabilidad laboral y protección social. La ONG detalló que la precariedad laboral en jóvenes de bajos recursos afecta su derecho a la salud, la educación, vivienda digna y otros derechos fundamentales. Otra cifra alarmante que es importante reseñar aquí es que la informalidad en los jóvenes más pobres es del 61,6%,
mientras que en las clases media y alta es de aproximadamente un 31,6%. Llegó el momento de hacer una primera pausa, pero antes le contamos con qué venimos después de la pausa. Bueno, estaremos hablando de Francia, porque este fin de semana hubo protestas en todo el país en contra del aumento del diésel propuesto por el presidente Emmanuel Macron. De eso hablamos cuando regresemos, ya venimos. Ya estamos de vuelta en Impacto Económico. Ahora información 360. En Francia continúan las protestas en contra del aumento del diésel. Las manifestaciones que iniciaron este pasado fin de semana llegan ya a este lunes con el bloqueo de las principales carreteras del país, sobre todo en París, la capital, después de que el gobierno se negara a retractarse sobre el alza de los combustibles. Para agregar más leña al fuego, volverán a subir nuevamente los precios en enero próximo. Durante el fin de semana, más de 400 personas resultaron heridas en choques de las manifestaciones con la policía. Mientras esto ocurre, ¿dónde está el presidente galo Emmanuel Macron? Bueno, continúa de gira en el exterior. Hay camioneros que llegaron como refuerzo. Anoche había granjeros. Así que si tenemos que quedarnos toda la semana, nos quedaremos toda la semana. Pero estamos hartos. No somos vacas lecheras. Pagar es bueno. Soy padre. Tengo 2 hijos. Me gustaría complacer a mis hijos y no puedo. Es solo pagar y pagar. Los camiones. No es solo un bloqueo completo. Filtramos. Dejamos que circule. Pero el objetivo es paralizar un poco, de todos modos, lo que sea. Tenemos que bloquear la economía de todos modos. Es bueno si tocas la billetera que duele. Seguimos en Europa porque la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, se mantiene firme en su polémico borrador de acuerdo sobre el divorcio de la Unión Europea pese a la oposición de sus propios compañeros del Partido Conservador. May dijo que seguirá luchando por la aprobación del acuerdo y además prometió un área de libre comercio con sus socios de la Unión Europea. Escuchemos. En lo que respecta a los bienes, el marco del esquema futuro acuerda la creación de un área de libre comercio integral con la Unión Europea. Nuestro mercado de bienes más cercano y más cercano, aranceles, sin tarifas, cargos o restricciones en todos los sectores de bienes, con un ambicioso acuerdo aduanero que respeta las órdenes legales de ambas partes. Eso es lo que nuestras empresas necesitan y eso es lo que mi acuerdo entregará. Eso es lo correcto para el futuro de nuestro país, porque el mundo está cambiando rápidamente. Nuestra geografía no lo es. Europa siempre será nuestro mercado de bienes más próximo y asegurarnos de que tenemos fronteras libres es crucial. Pasamos ahora a Europa del Este. La ministra de Asuntos Sociales y Familia de Polonia, Elżbieta Rafalska, anunció su intención de crear a partir del próximo año una pensión especial para las mujeres que hayan sido madres de al menos 4 hijos. La ministra, quien evitó precisar la cuantía de esa prestación, sí especificó que las beneficiarias serán las madres de 4 hijos a partir de los 60 años de edad y aquellos padres a cargo en solitario de la familia de más de 65 años. Para la titular del Ministerio Polaco de Asuntos Sociales, la medida podrá beneficiar a algo más de 85.000 ciudadanos y servirá para asegurar un retiro más digno a aquellas mujeres que hayan tenido a su cargo familias numerosas. Rafalska aseguró que hay suficiente dinero en las arcas públicas para garantizar el programa social, pese a que la oposición liberal ha tachado las políticas sociales que impulsa el gobierno del Partido Nacionalista Conservador, Ley y Justicia, de un despilfarro que pone en riesgo el equilibrio presupuestario, según sus palabras. Y bien, el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, aseguró que Grecia está superando con creces sus objetivos presupuestarios y destacó que eso le permite ajustar la política fiscal, pero siempre con el acuerdo de sus acreedores. Mire, el vicepresidente comunitario recalcó que las previsiones de otoño de la Comisión demuestran que Grecia está superando sus objetivos presupuestarios como lo hizo en años anteriores y que continúa el crecimiento de la economía. Respecto a la necesidad de una quita de la deuda soberana de Grecia, solicitada por el Fondo Monetario Internacional, destacó que las medidas de alivio se aplican considerando que la deuda es sostenible y que si es necesario serán reajustadas. Las declaraciones de Dombrovskis surgen poco después de que el Eurogrupo no rechazara la revocación del 13º recorte de pensiones desde el año 2010, aprobado a instancias del FMI
y que se aplicaría a partir del año 2019 para ahorrar 1.800 millones de euros anuales a la caja de pensiones. El recorte afectaría a casi la mitad de los 2,2 millones de jubilados griegos que enfrentarían un recorte de hasta el 18% en sus retribuciones. Y mientras tanto, el presidente de Tayikistán, Emomali Rahmon, inauguró lo que se espera sea la planta hidroeléctrica más alta del mundo. El proyecto de 3,9 mil millones de dólares convertirá al país en un productor de energía clave en Asia Central. En una ceremonia en las montañas de Pamir, el líder tayiko presionó un gran botón simbólico para marcar la primera de 6 turbinas en la represa hidroeléctrica. Tienen las imágenes en referencia en pantalla. La hidroeléctrica llevará por nombre Rogun, que se conectará en línea. Se espera que la planta de energía alcance una capacidad de 3.600 megavatios, el equivalente a 3 plantas de energía nuclear, cuando se complete en una década el proyecto. La represa duplicará la producción de energía en el país de casi 9 millones de personas. La energía excedente se venderá a vecinos como Afganistán y Pakistán. Construida sobre el poderoso río Baksh en el sur de Tayikistán, se espera que la planta alcance una altura de 355 metros cuando se complete, convirtiéndose en la presa hidroeléctrica más alta en el mundo. Estamos desarrollando túneles adicionales para lanzar la segunda etapa de Rogun Dam y estoy bastante seguro de que podremos lanzarlo en 2019. Este acontecimiento histórico será escrito en la historia con las letras de oro para las generaciones actuales y futuras. Estábamos construyendo este hermoso palacio con la ayuda de toda la nación, con la ayuda de los mejores expertos extranjeros. Y bueno, Vietnam registra un aumento en sus exportaciones de café. Revisamos ahora los datos de la Asociación Nacional de Café y Cacao de la nación Indochina. Las exportaciones cafetaleras vietnamitas llegaron a un volumen récord de casi 1,8 millones de toneladas durante la recién concluida cosecha para una alza interanual del 21,7%. Los ingresos por ese concepto ascendieron a 3.480 millones de dólares. Entre los principales importadores del grano figuran Alemania y los Estados Unidos, al copar el 12,5% y el 9,6% de las compras respectivamente. Vietnam planea aumentar considerablemente la producción de café en los próximos años, pero sobre todo sus valores agregados para afianzarse como el segundo mayor productor y exportador mundial del grano. La meta para el año 2030 es realizar ventas al exterior por unos 6.000 millones de dólares. Momento de una segunda pausa y al regreso revisamos nuestro expediente económico. En el expediente económico de hoy hablamos de la reforma fiscal impulsada por el gobierno de Costa Rica. Ya venimos. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Impacto Económico. Ahora revisamos nuestro expediente económico de hoy. Costa Rica se suma a la lista de países de la región que impulsan una reforma fiscal desde el gobierno. Lo cierto es que la medida ha ocasionado el rechazo general de la ciudadanía y de los trabajadores, quienes se encuentran en huelga desde hace 2 meses. El gobierno alega que el proyecto es urgente para reducir el déficit. Mientras, por otra parte, especialistas consideran que la propuesta constituye una medida de ajuste que llegará a toda la población. Aquí ampliamos la información, veamos. El pasado 5 de octubre, el proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas fue aprobado en un primer debate en el Parlamento costarricense, contando con 35 votos a favor y 22 en contra. En líneas generales, el gobierno busca recaudar 422.400 millones de colones, menos de 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, para reducir el déficit financiero que supera el 7%. El paquete fiscal contempla la sustitución del actual impuesto general sobre las ventas, pero mantiene la tasa de 13%, con algunas excepciones. Para los productos de la canasta básica se les impone una tarifa reducida del 1%. También se cobrarán impuestos a servicios que estaban exentos, como servicios profesionales, gimnasios, aplicaciones de streaming, entre otros.
Igualmente prevé impuestos de 4% a servicios de medicina privada, con devolución para quienes paguen por medios electrónicos, y 2% de impuestos para los medicamentos. Las universidades públicas pagarán un IVA por la compra de bienes y servicios, pero se plantea al mismo tiempo devolver lo que paguen por este tributo en 12 porciones anuales. En cuanto a los servicios básicos, se aplicará un IVA del 13% al consumo eléctrico, cuando el mismo se exceda de los 280 kilovatios hora al mes, y para el agua potable cuando supere los 30 metros cúbicos de consumo. También se modificaron las rentas salariales. Esto quiere decir que pagarán un impuesto de 10% quienes devengan un sueldo mensual superior a los 817.000 colones, mientras quienes se excedan de los 4.200.000 colones aportarán una renta del 25%. Asimismo, se incrementa el impuesto que los cooperativistas deben pagar por concepto de repartición de utilidades, del 5 al 10%. En torno a la nueva regla fiscal, se limita el crecimiento del gasto corriente del gobierno central y se establecen medidas extraordinarias cuando la deuda pública sea igual o mayor al 60% del PIB. Mire, en junio de este año el Fondo Monetario Internacional reconocía las medidas fiscales que son impulsadas por el gobierno de Carlos Alvarado, pero al mismo tiempo señala que se necesitaría una estrategia de reforma más integral. La polémica reforma también recibió el beneplácito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En sus conclusiones preliminares, el personal técnico del FMI que estuvo en Costa Rica apremió al gobierno a implementar la reforma fiscal, porque de lo contrario solo se aumentaría el costo del ajuste y prolongaría la incertidumbre en los mercados financieros y entre inversionistas que supuestamente contribuyen con la desaceleración de la actividad económica del país. Para el FMI, la ausencia de medidas políticas en ese sentido conllevan al gobierno de San José a tener un déficit fiscal superior al 7% del PIB al cierre de 2018 y una trayectoria de deuda insostenible. La misma línea había sido sugerida por el secretario del OCDE, el mexicano Ángel Gurria, en abril del presente año, momento en el cual Costa Rica ya había recibido la aprobación de 12 de los 22 comités requeridos para el ingreso del país como miembro al organismo. Y claramente la reforma fiscal en Costa Rica no solo surge como una medida para sanear las cuentas públicas, según dice el gobierno, también viene a cumplir las exigencias de esos organismos financieros internacionales. Ahora, ¿qué hay detrás de la misma? Vamos a revisar la situación económica de Costa Rica reciente y también repasamos las opiniones de investigadores del CELAC. El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica refiere que entre 2012 y 2017 el Producto Interno Bruto de Costa Rica creció, en promedio un 3,6%. Sin embargo, durante ese periodo no se logró revertir el déficit comercial ni el fiscal. El CELAC señala que el país adoptó un modelo económico para integrar al país a la economía global, logrando aumentar el PIB, así como la proporción de la deuda total en un 15% en el periodo mencionado, alcanzando un 65,5% de deuda del PIB hasta el año 2017. Los investigadores señalan que las inversiones extranjeras habían logrado revertir el déficit en algunos años, pero su comportamiento no fue lineal, ya que entre 2015 y 2016 las mismas cayeron un 8,5%. Además, Costa Rica también cuenta con el financiamiento del Fondo Latinoamericano de Reservas, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Banco Centroamericano de Integración Económica, organizaciones que promueven la reforma fiscal en el país. Asimismo, el CELAC considera que la política fiscal no ha priorizado la lucha contra la evasión fiscal, ni promociona impuestos relacionados con las condiciones socioeconómicas de los sectores del país. De hecho, el actual gobierno de Costa Rica se dio a modificar el contenido de la reforma fiscal, luego de la petición que realizara el Partido Restauración Nacional, bancada que condicionó su apoyo al proyecto si se mantenía el IVA de 13% a los alquileres de inmuebles para organizaciones religiosas en el país. Ahora bien, cuando llegamos al final de esta información de contexto, le contamos que la reforma fiscal del gobierno de Carlos Alvarado en Costa Rica no solo es una medida para sanear las cuentas del Estado, también representa una política pública en contra de los derechos sociales, como consecuencia precisamente de los recortes que exigen los organismos financieros internacionales. Además, traslada más cargas tributarias a sectores socioeconómicos de bajos ingresos del país para corregir el déficit fiscal del gobierno y privilegia sobre todo la evasión fiscal de sectores de mayor poder adquisitivo. Con esta información llegamos al final de esta edición de Impacto Económico. Recuerde seguirnos en redes sociales. En Twitter estamos como @TelesurTV, @TelesurImpactoE. Hasta la próxima.